El Ventanal de Antioquia. Con toda la información, música, opinión, actualidad, deportes, invitados, política y el buen humor de Antioquia y el país. El Ventanal de Antioquia. Conduce Leonardo Correa Ferrucho. Buenas noches. Este Ventanal de Antioquia, hoy martes, a portas de la visita del Santo Padre a Colombia, llenos del amor de Cristo y de la fe y de la catolicidad que se nos permite como fieles creyentes, tiene un programa especial. Primero por el invitado. Nos sirve como excusa para dar un parte médico a la opinión pública del estado de salud de uno de los pastores más reconocidos, queridos y de mayor cercanía con el pueblo católico para quienes le conocen en Antioquia. Hoy me acompaña y agradezco su deferencia para con nosotros, para contarnos de su salud, pero también para que hablemos de la visita del Santo Padre, el sacerdote Carlos Yepes. Padre Carlos, qué alegría tenerlo aquí en nuestro programa y verlo también. Gracias, Leonardo. Un saludo para toda la teleaudiencia y de verdad muy agradecido en primer lugar con Dios, con el personal médico y sobre todo con esa cadena de oración y de cariño de tantas personas con motivo de un quebranto de salud hace algún par de semanas. Padre, hablemos un poquitito de lo que aconteció desde donde yo puedo categorizar. Es un verdadero milagro, porque la prevención nos evitó algo más delicado. Yo sé que la palabra aneurisma tiene una carga emocional muy alta y ciertamente cuando detectan un aneurisma en una arteria del cerebro genera a veces preocupación, pero también hay que reconocer que fue sobre todo un procedimiento médico preventivo, no reconstructivo porque se hubiera roto el aneurisma, y simplemente vemos en esto como un signo de Dios y vemos, como decía ahora, un agradecimiento muy grande y muy de corazón como a la oración y al cariño de tantas personas. Un aneurisma, para quienes no conocen, les graficamos un poquitito, es el embombamiento, si se permite la expresión, de una arteria cerebral que se puede romper y que puede producir un derrame en el cerebro de características absolutamente irreversibles. Hubo un procedimiento quirúrgico no invasivo, padre, usted me corrige, que nos ha permitido evitar que esto suceda a futuro. Esto es un procedimiento médico que me parece muy bonito. Uno ahí es cuando conoce como la realidad hoy del avance de la medicina. Entran por la arteria femoral al nivel de la parte superior de la pierna, suben por todo el tronco hasta el cerebro y allí ya hacen la embolización del aneurisma, que es llenarlo, y luego una red, lo que llamamos un stent, donde fortalecen la arteria y el aneurisma, como está rellenado con unos hilos de titanio. Perdónenme si soy impreciso en la expresión, ya queda como de alguna manera conjurado. Blindado. ¿Cómo no? El aneurisma. Así es. Bueno, padre, gloria a Dios, nos hizo usted mucha falta. Anduvimos muy preocupados, angustiados en su momento, y la oración tuvo poder y Dios nos escuchó. ¿Qué le dejó el episodio a usted como ser humano? La vida es hoy, Leonardo. El decirle a la gente te quiero es hoy. El decirle a una persona perdóname es hoy. El decirle a alguien gracias por tu apoyo, por tu cariño a lo largo de la vida, hay que decirlo hoy. Los seres humanos vivimos postergando resolver conflictos y resolvernos a nosotros mismos, y vivimos pensando en días ideales, en situaciones ideales, el día que funde mi empresa, el día que yo me jubile, el día en que consiga este dinero, el día en que me gane una lotería, un baloto, y uno descubre a raíz de un descubrimiento, valga la redundancia, por pura casualidad, de este aneurisma cerebral,
que la vida hay que vivirla hoy con intensidad, porque un diagnóstico médico te puede cambiar como el proyecto de vida del amanecer al atardecer, de la noche a la mañana. Es el padre Carlos Yepes y nos alegra tanto volverle a escuchar con su claridad y su disertación de motivación católica para todos nosotros. Padre, venimos mañana con un día esperado, una gran alegría nos inunda el alma y el corazón. El emisario de nuestra iglesia, el Papa Francisco, el pastor, el sucesor de Pedro, la casa sobre la roca, viene a Colombia y es un acontecimiento sin par que no podemos dejar pasar como un simple hecho noticioso. Tú dices en palabras muy claras y que tienen mucha fuerza en esta visita del Papa. Creemos, y no es solamente para mucha gente que puede parecer un eslogan, es el representante de Cristo en la tierra. Creemos en esa sucesión apostólica que se inicia con el apóstol Pedro, según nos relatan los textos evangélicos, y durante 21 siglos ha acontecido de manera ininterrumpida 266 pontífices hasta el actual, el Papa Francisco. De manera que no es un hombre más en nuestra fe, una fe que ha alimentado más de 2000 años la Iglesia, una fe que se extiende en 200 naciones. Creemos que detrás de la simplicidad de un hombre de 80 años y 9 meses de vida, de un hombre de nuestro subcontinente, América Latina, hay la presencia por excelencia de Cristo en la tierra y sobre todo la fe de una iglesia que ha caminado en los mares de la historia humana por estos 2000 años. Esa fe que profesó el apóstol Pedro cuando le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y Jesús en los textos evangélicos le responde: dichoso tú, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esta fe, esta convicción del corazón no te la ha revelado la carne, la sabiduría humana, sino el Espíritu de mi Padre, el Espíritu Santo. Esa fe es la fe de la Iglesia, es la fe que ha permanecido estos siglos y en la que Él viene a reafirmar, a alimentar y a mostrar que no es solamente una institución humana bimilenaria, la más antigua en la historia de la humanidad, sino que es un camino de salvación, es un proyecto del reino de Dios y que este es el representante de Cristo que viene a comunicarnos ese mensaje de amor, de justicia, de reconciliación, de perdón, de encuentro humano como colombianos. 3 papas han visitado nuestro país. Un papa distinto, lo han manifestado muchos, muy acorde a las nuevas generaciones, al avance de tantas cosas, incluso de la misma tecnología. ¿Quién es el cardenal Bergoglio? ¿Quién es el Santo Padre de Roma, Padre Carlos? En una entrevista que le hacía Antonio Scalfaro en la Civita Católica, que es el semanario religioso católico más importante de Europa, le preguntaba quién es el cardenal Bergoglio, la misma pregunta tuya, y el Papa se quedó un momento en silencio y respondió: soy un pecador. Qué bonito. Esto habla de un talante, primero realista de la condición humana, segundo de un hombre que rompe paradigmas, esquemas de lo que ha sido la institución del papado en 20 siglos. Si el cardenal Montini para el Congreso Eucarístico a finales de los 60 estuvo en Colombia, en Bogotá, si el cardenal Wojtyła estuvo en el año 86 del 1 al 7 de julio como líder político y líder carismático, líder político en el mejor de los sentidos, que supo posicionar la Iglesia en la geopolítica del mundo y vino a reconciliarnos. El cardenal Bergoglio es sobre todo el Papa de la Misericordia, el hombre que permanentemente nos invita a mirar al sufriente, a mirar las periferias, no tanto geográficas sino existenciales, los dolores, los sufrimientos de la vida, y es sobre todo el hombre humano que en su sencillez, no solamente como Papa desde ese 13 de marzo de 2013,
sino como el cardenal y como el mismo provincial de los jesuitas en Buenos Aires, ha mostrado ser un hombre sencillo, tranquilo y que en la iglesia apunta a lo esencial. Cristo vive en el hombre y en los dolores del hombre y se sirve a Cristo no en el ritualismo vacío, se sirve a Cristo no en los códigos de derecho canónico, se sirve a Cristo en el servicio a los hombres que sufren, como llama él, la carne viva de Cristo. Así llama el sufriente. Maravillosa charla con el padre Carlos Yepes hoy a través de nuestro Ventanal de Antioquia. Permítanme, por favor, un momento para la publicidad. Viajes Ventanal, que patrocina este espacio, presenta sus excursiones. Una de ellas, de los 19 destinos que cubre, nacionales e internacionales. 448-1526 para que usted llame ya mismo. Le van a contestar por nuestros productos y servicios. Amigos, es el padre Carlos Yepes, invitado de honor hoy a nuestro Ventanal de Antioquia, a escasas horas que llegue el Santo Padre a nuestro país. Qué gracia especial, padre Carlos, podemos recibir como colombianos, como anfitriones. Contémosle un poco a la gente qué significa la palabra unción y en qué puede beneficiarnos independientemente a cada uno de los católicos que hoy nos ven en casa. Los reyes y los profetas en el Antiguo Testamento se llamaban ungidos de Dios. De hecho, es el señalado por Dios, el designado. Y había la unción directamente con el aceite consagrado. Hoy cuando hablamos de un hombre ungido, queremos significar de una manera más amplia un hombre lleno de Dios. Hoy se busca profetas más que solo maestros. El profeta es el que tiene experiencia de la vida nueva de Dios. El maestro es el que enseña sobre Dios. Ya lo decía en su momento el querido Papa Pablo VI. La iglesia escucha a sus maestros, pero cree en sus profetas. Y hoy nuestro mundo tan globalizado por los medios de comunicación y por la cultura digital, hoy quiere reconocer personas ungidas que en su palabra, en su mirada, en sus gestos, en su trato, en su reflexión de la vida más que teórica, conceptual y abstracta, más vivencial, más cotidiana, nos hablen de nuevos caminos para vivir mejor la fe, para vivir mejor la experiencia de Dios, para vivir mejor y con más sentido en nuestra vida. ¿Habrán algunos, padre, en casa que accidentalmente nos estén viendo en este momento y que puedan decir dentro de su falta de fe: ¿a mí en qué me aporta que venga el Papa a Colombia? ¿En qué me aporta que venga a Medellín? ¿Yo qué puedo ganar? ¿Yo qué puedo obtener? ¿Cómo poder hacer de esta visita y de la palabra del Sumo Pontífice una herramienta de salvación, pero para no utilizar una palabra muy acartonada, una herramienta para acercarnos a Dios? La visita de Juan Pablo II hace 31 años ciertamente encontró una población colombiana en otro contexto. Hoy reconocemos un país más secularizado, un país con un mayor panorama de variedad de religiones o de ofertas de fe. Pero más allá de hablarle solamente al hombre católico, tendremos que decir que hoy por hoy, y hablo al ateo, al agnóstico, al cristiano no católico, al budista, al musulmán, al judío, hoy por hoy el papado es una institución reconocida mundialmente como la conciencia moral de la humanidad. Los papas del siglo XX y especialmente los del siglo XX es una playa de luminarias, de hombres de testimonio moral, de estatura espiritual, de grandeza humana, que han hecho de la institución del papado de verdad lo que hoy se conoce en el mundo no creyente, la conciencia moral de la humanidad. Después de los Estados Unidos de Norteamérica, el Estado en el mundo con más relaciones diplomáticas es el Vaticano. Y es que muchos gobiernos del mundo entero buscan entablar relaciones diplomáticas con la Santa Sede
porque eso, permítame la expresión, lo legitima moralmente, lo legitima éticamente. De manera que para un no creyente, frente a la pregunta tuya, yo no tengo una fe católica. ¿Quién es el Papa? Es un líder ético en la humanidad, es un hombre que pone el dedo en la llaga, es una persona que iluminada, si tú quieres, el creyente por el Espíritu Santo, el no creyente por una sabiduría universal, es capaz de decir el camino del hombre está más allá del materialismo, más allá del consumismo, más allá del hedonismo en el que vivimos los hombres y mujeres de la posmodernidad. ¿Qué puede significar, Padre? Ilústrenos usted la bendición que muchos vamos a recibir en los grandes acontecimientos y concentraciones públicas que tendrá el Papa Francisco en el país, porque nos ven en todo el país. ¿Qué significa esa bendición papal, la famosa Urbi et Orbi, para los católicos? Bendición Urbi et Orbi es una expresión latina que dice la bendición a la ciudad, Urbi et Orbi, y al mundo. Se acostumbra siempre después de la gran fiesta de la Navidad. Y es simplemente, la palabra bendición viene del latín, bendicere, decir bien. Ser bendecidos es recibir todo lo mejor que Dios puede entregar a la vida del ser humano, en salud, en prosperidad, en esperanza, en paz, en libertad interior, en amor, en alegría, en relaciones fraternas. Ser bendecidos, en definitiva, es un anhelo universal e inconsciente de todo ser humano. Queremos, de alguna manera, recibir toda la abundancia de vida que el Señor ha prometido en su Evangelio. Cuando nos ha dicho, no quiero que tengan una vida precaria, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero hacer un paréntesis, Padre, sobre acontecimientos y circunstancias que permanente estamos disertando a través de nuestros programas, nuestros momentos de motivación católica a través de nuestros espacios. Y es un tema que yo sé que el Papa Francisco tocará dentro de su visita, y es el tema del perdón. La gran palabra que significa el perdón. Y es que el perdón que está consagrado en la oración que el mismo Padre, el mismo Jesús nos enseñó, hoy tiene dificultades entre muchos que escuchamos a nuestro corazón gritar no cuando es la hora de perdonar. El perdón es el gran don de Dios para uno mismo. La gente y el común de los hombres nos equivocamos cuando pensamos que el perdón es en atención a la otra persona, a quien me ha ofendido, me ha lastimado. No, el perdón es sobre todo perdón, un don, un regalo, una gracia para mí. Cuando yo perdono, soy libre. Cuando yo perdono, tengo paz o recobro la paz del corazón. Cuando yo perdono, recupero la alegría de vivir. Rompo las parálisis y ataduras emocionales y mentales, espirituales si se quiere, que me han encadenado con ocasión de las heridas que un ser querido me ha causado. Y digo que un ser querido porque normalmente el perdón o el rencor surge donde hubo primero un gran amor. Entonces los grandes rencores en la vida son frente a personas donde hubo primero grandes amores, hermanos, cónyuges, hijos, padres. Y cuando el Papa anuncia un valor tan evangélico, que no es una idea política el tema de la paz, sino que es un valor universal evangélico, hablamos sobre todo de un regalo de Dios para nosotros. Yo siento que en lo humano está esta naturaleza vindicativa, está esta justicia retributiva. El mal se responde con mal, el bien se paga con bien. El perdón es sobre todo una gracia de Dios, una mirada universal, noble, amplia, que nos lleva a mirar que el otro no es mi enemigo y que me paso en la vida construyendo adversarios mentales o emocionales que me desgastan, me enferman y me paralizan en el proyecto de vida que Dios ha colocado para mí. ¿Qué hacemos con el dolor, Padre? Ese que nos queda después de la agresión, de la ofensa, de la afrenta, del desplante, del abandono.
¿Qué hacemos con el dolor? ¿Cómo transformar entonces el dolor que queda aun cuando queremos perdonar? El dolor es una experiencia universal. El hombre nace con dolor. El parto es doloroso para la madre y es doloroso para la criatura. El hombre vive su experiencia existencial con dolor. Hay momentos de gratificación, momentos de lastimarse, de duelos personales, y el hombre muchas veces muere con la enfermedad, muere con dolor. Hoy nuestra mentalidad un poco hedonista quiere tener pastillitas para todo tipo de dolores. De hecho, cuando no hay pastillas para el dolor, hoy busca el ser humano autoaniquilarse en la llamada mentalidad eutanásica, disfrazada o mostrada de manera eufemística como muerte digna, suicidio asistido, no sé qué, pero es la incapacidad del hombre para hoy manejar su dolor. Esto es sintomático. Tenemos que entender que nuestro Salvador, nuestro inspirador, murió con dolor, y que el dolor tiene una dimensión redentora. El dolor purifica el alma, el dolor nos hace crecer. Es aprender a canalizar el dolor y a saberlo llevar. Que te puede quedar un dolor frente a la herida, a la ofensa de una persona, es cierto, pero hay que aprender a sacar el mejor partido de ese dolor, que Él nos ayude a crecer humana y espiritualmente, y que de alguna manera ese dolor ofrecido en fe y con amor sea un dolor redentor por la propia vida y por la de los demás. Es que hoy el ser humano, repito, en esa mentalidad narcisista del placer, del supremo bienestar de la vida, el ser humano hoy se escandaliza, sale corriendo frente al misterio del dolor, y allí está en la vida de todo ser humano. Sufre el pobre, pero sufre el rico, sufre el viejo, pero sufre el joven, sufre la soltera, pero sufre la casada. Eso es parte de la vida del ser humano y hay que saberlo canalizar. Y sin entrar en un discurso filosófico, es entender del dolor causado por una persona, aprendo a superarlo, a sanarme y a salir fortalecido de esa experiencia de duelo por contradicción o por heridas con otro ser humano, normalmente un familiar. No quisiéramos que se acabara el programa, quisiéramos que el tiempo se detuviera. Disfruta uno tanto cuando aprende. Es el Padre Carlos Yepes, invitado hoy a nuestro espacio. Permítanme un minutito corto para la publicidad. Una de las excursiones Viajes Ventanal para la próxima salida. Puede usted llamarnos al 448-1526. Es nuestro patrocinador. Le van a contestar con mucho gusto. Pues amigos, se nos acaba el programa y ha sido una verdadera alegría compartir con el Padre Carlos Yepes, recuperado, bendito sea Dios, de su dolencia. Padre, propongámonos eso, estar con más frecuencia en cercanía de los televidentes de Teleantioquia, que este ventanal de Antioquia sea una ventana para dirigirnos al país, para traer su enseñanza y su luz, que seguimos como el buen pastor al que nos agrada escuchar. Con todo cariño, Leonardo, cuando desees invitarme, y quisiera antes de terminar, no sé si darle la bendición. Por favor, Padre, será un honor para nosotros. A todos los televidentes, ustedes allá en sus casas, a través de una pantalla de televisión, a través de un celular, si ven luego este programa por medios digitales, los invito para que a pocas horas, como decía nuestro amigo Leonardo, de la llegada del Papa, en verdad sintamos que no es solamente un acontecimiento social, un acto mediático por 4 días, sino que de verdad sea una gracia de Dios para nuestra vida, y que a través de tu presencia en alguno de los actos multitudinarios o a través de seguir alguna ceremonia del Papa por televisión, el Señor te hable. Que Él te bendiga en este día, en esta noche en que ves este programa, que te conceda su paz, que te abra el corazón, te llene de esperanza y encuentres en esta visita del Santo Padre, el Papa Francisco, bendiciones, luz, sabiduría y sanación interior para tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.